Buenas noches. Hoy es la cuarta sesión y la última de las charlas del profesor David Bernstein de la Universidad de California en Santa Bárbara. Y sus charlas han sido pues, sobre ADS, la conjetura y teoría de campos conformes. Estamos pues, muy satisfechos y muy entusiasmados con las conferencias del profesor Bernstein. Hemos aprendido una cantidad de cosas y ya pues, acordamos con él y las directivas de la universidad y esperamos que en diciembre vuelva otra vez a Bogotá, a la Universidad Nacional, y podamos volver a hacer otro seminario de esta naturaleza. Un pequeño aplauso para el profesor que ya es su última sesión. Y bueno, entonces quedamos pues pendientes ahora de su última conferencia. Bueno, entonces para repasar, lo que habíamos dicho antes es que a los operadores primarios y la representación del grupo conforme le correspondían estados y a estos uno les podía corresponder una partícula que, digamos, se la asociamos al operador o en la teoría de gravedad. Entonces uno podía ir de aquí a acá y si esto tenía peso delta, la masa de esta partícula era delta por delta menos D. Bueno. Entonces, ¿qué significa tratar de encontrar evidencia para la correspondencia ADS-CFT? Significa calcular si algunos delta del lado de CFT y comparar con los campos phi que aparecen en la teoría de gravedad en ADS5. Ok. Entonces, hasta ahora hemos estado hablando muy abstractamente de la teoría de representaciones y les di el contenido de campo de la teoría de n igual a 4, muy por encima, pero no nos pusimos a armar estos operadores y calcularles la dimensión con cuidado. Y de este lado tampoco les dije qué había. ¿Ok? Entonces, la otra cosa de la que habíamos hablado era del grupo conforme y los generadores que venían K, delta, el momento angular, la recarga y el momento aquí. Y habíamos dicho que también había supersimetrías y ahora las vamos a poner. Hasta ahora hemos estado hablando sin supersimetría y aquí hay la carga Q, la carga Q barra, S barra. Bueno. Y estas vienen con conjuntos de 4. Ok. Ahora, ¿qué es lo importante? Que QI, QJ, anticonmutador. Es delta IJ por el generador de momento. Y acá me estoy saltando todos los índices de Lorentz para que tengan una idea de cómo se arma los multipletes de la teoría superconforme en vez de la teoría conforme. Entonces, ¿qué es un multiplete superconforme? Primario es uno de tal que S por el operador se igual a 0 y S barra por el operador se igual a 0. El anticonmutador de S y S barra es K. Y como cuando S le pega a este da 0 y cuando S barra le pega a este igual a 0, automáticamente implica que cuando K le pega a O es igual a 0. Entonces, si algo es superprimario, es automáticamente primario del grupo conforme.
Entonces podemos olvidarnos de K para poner condiciones y siempre usamos S y S bar. Igualmente, como P aparece como el anticonmutador de Q y Q barra, si uno quiere escribir P actuando sobre el operador, uno lo puede escribir como Q, anticonmutador Q barra, actuando sobre el operador. Y eso quiere decir que los descendientes se pueden armar simplemente aplicando Q sin aplicar P. P aparece adicionalmente. Entonces uno puede olvidarse de P y de K directamente y trabajar simplemente con Q, Q barra, S, S barra. Y esta es una propiedad especial del grupo superconforme. ¿Ok? Entonces, la idea es tratar de entender qué representaciones le aparecen a uno de los supermultipletes del grupo conforme. Bueno. Ahora, otra cosa que es especial es que el anticonmutador de S y Q le tiene que dar una combinación lineal de estos objetos. Y acá sí tengo que tener cuidado con los índices de Lorentz, pero como no los estoy usando, entonces esto da algo que es delta más R más M con coeficientes. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si algunas de las Qs, además de las S's, matan al estado primario, la representación es más chiquita. ¿Ok? Entonces, si uno tiene una representación más pequeña, porque algunas de las Qs, además de las S's, matan al estado, entonces, si alguna Q y Q barra, no todas, le matan a uno el estado, entonces uno puede mostrar que este anticonmutador también mata al estado para la Q particular que le mató al estado acá a uno. ¿Por qué? Porque o la S mata al estado en el anticonmutador, o la Q mata al estado. Entonces, para estados que son de este tipo, uno predice, y digamos que sean escalares de tal forma que no haya momento angular. Uno predice que delta más R actuando sobre el estado es igual a 0. Eso quiere decir que para estos tipos de operadores, si uno le conoce la de recarga, uno le conoce la dimensión. Ahora, estos operadores son muy especiales y se llaman operadores BPS. Y satisfacen que delta es igual a R. El signo ya aparece dependiendo de cómo uno organizó esto. Acá es de forma esquemática. Aquí depende de cómo organizó uno el anticonmutador específicamente. Y uno siempre tiene una desigualdad que delta es mayor o igual que R, porque uno puede hacer como este es el adjunto de Q, igual que K es el adjunto de P. Entonces, este operador es positivo. Estamos en una representación superconforme. Y esto se refiere a la recarga del operador y a la dimensión del operador. Ahora vamos a ver un conjunto de operadores que hacen eso. ¿Ok? Ahora, esto tiene ciertas convenciones de cómo normaliza uno la recarga y la dimensión. Y estoy usando unas convenciones particulares donde la recarga del campo phi puede ser 1, en el sentido de que es una 6 de SO6, y el de mayor carga uno lo puede hacer de carga 1, y la dimensión de ese operador también es 1, entonces uno usa esta convención. En teorías de supersimetría de n igual a 1, que son conformes, la normalización de la recarga normalmente es distinta y aparecen factores de 2/3 acá que son de convención. Esta es más natural en ADS. Ok. Sí,
Ahora diga, la idea es, bueno, ¿qué operador tiene carga 1 y dimensión 1? Entonces teníamos 6 escalares, phi 1. Quiero empezar en la dimensión correcta. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces estamos... no, empecemos así. Ahora, la razón por la cual la hago así es que para describir los operadores normalmente uno empieza en la geometría euclidia para describir los operadores locales. Entonces las direcciones 1, 2, 3 y 4 son para las direcciones del vector a mu. Y entonces esto es para más o menos entender las 4 direcciones de la de Brana, más las 6 que son transversales, y uno empieza para que le lleguen a cada 10. Ahora, por ejemplo, para tener carga, el campo Φ5 es real y el campo Φ6 es real. Uno arma un campo complejo que es Φ5 más I Φ6, por ejemplo. Este es el que tiene carga 1 bajo rotaciones, que es lo mismo que X más Y. Y el Z barra, que es Φ5 menos I Φ6, es el que tiene carga menos 1, con respecto al SO2 que rota 5 y 6. ¿Ok? Entonces, este campo Z tiene dimensión canónica 1, porque es un campo escalar en 4 dimensiones. La dimensión canónica de un campo escalar es 1. Y tiene R carga igual a 1. El campo Z cuadrado tiene dimensión 2 y R carga igual a 2. El campo Z cubo tiene carga igual a 3 y R carga igual a 3. Entonces, un ejemplo de un operador que satisface estas condiciones es la traza de Z a la J. Y este operador genera una representación superconforme. Ahora, el operador Z es el de menor dimensión que aparece en la teoría de los campos de n igual a 4. Entonces, si es el de menor dimensión, no hay nada más chiquito que él, tiene que ser anihilado por las S y la S barra y lo hace automáticamente primario. Y el hecho de que satisface esta desigualdad quiere decir que algunas de las Qs y algunas de las Q barras lo aniquilan. Ahora, cuando hacemos traza de Z a la J, las mismas Qs y las mismas Q barras que aniquilaban a Z, aniquilan a Z barra a la J. Entonces, este objeto es BPS. Y tiene dimensión igual a J y R carga igual a J. Ahora, acá depende de cosas particulares de la teoría. Para n igual a 4, el grupo correcto es SUN, entonces la traza de Z es igual a 0, y uno debería empezar con traza de Z cuadrado. Entonces el mínimo campo que puede tener 1, que es invariante de gauge, tiene dimensión 2 y R carga igual a 2. Y es superprimario. Y es uno de estos operadores BPS. ¿Ok? Entonces, esta es una lista de operadores que satisfacen las condiciones requeridas. ¿Ok? ¿Todos conmigo? Ok. Entonces vamos a tratar de entender qué tipo de operadores BPS en la teoría de gravedad de 10 dimensiones. Eso no tiene que tener una partícula. Con las siguientes propiedades. Lo que llamamos delta era la energía o la frecuencia de la partícula, que en el límite semiclásico uno le llama simplemente la energía. Entonces, si uno piensa en este operador con una partícula de punto que se mueve en AdS5 por S5, este es escalar, entonces no tiene spin en el AdS5. Es una partícula de punto en AdS5. Tiene recarga. La recarga es la simetría de rotaciones en la 5 esfera. Entonces eso quiere decir que tiene momento en la 5 esfera, porque la forma de entender carga es por la
cantidad conservada que le da a uno el momento angular en la 5 esfera. Entonces, el momento angular en una esfera es lo mismo que el momento de la partícula. Y lo que uno tiene es que la energía... ¿Cómo? Todavía no. Ahorita salen. Esta es una partícula que satisface que la energía en ADS es igual al momento en la 5 esfera. La 5 esfera es de radio 1 y eso es lo que dice que una partícula de punto dándole vueltas a la esfera tiene energías cuantizadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6 como enteros. Y esto le dice a uno que la energía es igual al momento. A ver, eso es lo mismo que decir que... A ver, más bien una pregunta a la audiencia. ¿Qué significa que una partícula tenga la energía igual al momento en una teoría relativista? Alguien diga lo más duro para que yo escuche. Que tiene masa cero. Entonces esto quiere decir que tiene masa al cuadrado en 10 dimensiones igual a cero. Bueno. Entonces ahora uno va del lado de supergravedad y uno dice, ¿cuáles son las partículas que tienen masa cero en 10 dimensiones? Es el multiplete del gravitón. Entonces son los hermanos por supersimetría del gravitón, son los que tienen masa igual a cero y que la energía es igual al momento en 10 dimensiones. Y no hay más. Esa es una cosa especial de la teoría de gravedad tipo 2B que aparece en el límite de bajas energías de la teoría de cuerdas. Entonces esto es especial. ¿Sí? O sea, hay básicamente una teoría de supergravedad en 10 dimensiones, que es la teoría 2B. En esa teoría, el multiplete del gravitón es lo único que tiene masa cero y todo lo demás viene armado por supersimetría. ¿Ok? Entonces la idea es que estos objetos son BPS y si uno tiene este objeto, uno arma los superdescendientes y entre los superdescendientes vienen los que vienen con el momento P en 4 dimensiones, o los que vienen descendientes del grupo conforme, y esto que es el P de la 5 esfera, para distinguirlo del P del grupo que teníamos antes. Ok. Entonces, lo que ocurre acá es que cuando uno le pega con una Q a este objeto, uno obtiene un hermano de esta partícula supersimétrica, y como Q cambia bosones a fermiones, uno obtiene fermiones. ¿Cómo se ve eso? Si uno le pega con Q a Z, le da alguno de los psis, y entonces uno obtiene algo que parece como traza de Z a la J menos 1 por psi. Eso es como se ve Q actuando sobre esto. Y como psi tiene dimensión 3 medios, esto cuenta la diferencia de dimensión entre enteros y semienteros. Y si uno le pega con Q otra vez, le aparece a uno otro más de estos. Y le da a uno, ahora sí importa dónde Q le pega esto, porque Q le puede pegar a la primera Z o a la segunda, etcétera, etcétera. Entonces le aparece una suma de traza de psi Z a la J menos K, psi Z a la K menos 2. Y la otra cosa que puede pasar es que la Q le pega a la psi y entonces le da a uno otro de los campos adicionales que aparecían en la teoría y puede ser o bien alguno de estos phies o puede ser
alguna de las derivadas covariantes de Z, dependiendo de si uno le pegó con Q y Q barra o alguna otra cosa así que produce derivadas covariantes. Entonces la idea es que cuando uno trabaja con estos objetos que son BPS, uno puede generar una lista grande de partículas. Pero el que vale es este. Los demás son todos derivados y la forma es automática dada la acción de la supersimetría sobre estos objetos. Eventualmente vamos a regresar a objetos de este tipo, pero de momento estamos en estos. Ahora, vamos a empezar con un poco de intuición geométrica. Y es que si tengo acá la 5 esfera y tengo acá algo que tiene momento angular, y si es una partícula de punto, debería empezar con el momento igual a 0, porque normalmente si uno cuantiza un escalar en una esfera, el primer modo que le da uno es Y00, que tiene spin 0. Pero acá empezamos con traza de Z a la 2. Y la pregunta es ¿de dónde salió este 2? ¿Cuál es la diferencia entre 2 y lo que uno esperaría originalmente, que es 0? La idea es que esta diferencia de 2 a 0 es el spin de la partícula en 10 dimensiones. Entonces la partícula que corresponde a traza de Z al cuadrado no es escalar en 10D, sino tiene spin 2. Entonces un modo de gravitación cuyas polarizaciones están a lo largo de la esfera. Y uno empieza con traza de Z al cuadrado, traza de Z al cubo, es algo que es básicamente este objeto, con una unidad adicional de momento, pero parte de esto también tiene polarización gravitacional. Entonces la idea es que ya empezando de acá uno se da cuenta que lo que le está apareciendo a uno es traza de Z cuadrado, la traza de Z cuadrado, entre otras cosas, produce un gravitón en 10 dimensiones, la traza de Z al cubo también. Y el hecho de ser BPS es importante porque la teoría de gravedad en 10 dimensiones tipo 2B, la representación que aparece ahí de supersimetría también es reducida, lo que quiere decir que es BPS, que en este caso significa que tiene masa 0 en 10 dimensiones. Y esas condiciones aparecen acá también. Entonces, el hecho de que de este lado es BPS y del lado de gravedad es BPS, machea. Bueno, entonces vamos aquí, tenemos estos operadores de una traza. Para cada valor de J hay uno distinto, y eso le da a uno una torre de partículas que se distinguen por momento angular en la 5 esfera. Y es como tener momento 0, 1, 2, 3, 4, 5, y eso es lo que uno espera de tener la cuantización de una partícula en un círculo. Si uno hace con cuidado la teoría de gravedad en 10 dimensiones, le aparece una lista con este parámetro J que empieza en 2 y va a infinito, y hay una partícula por cada J en el sentido de supermultipletes, y no hay nada más. Entonces estos objetos machean exactamente con la teoría de representaciones de gravedad linealizada. Sí. No, ahí, esta es de spin 2 en 10 dimensiones, pero algunos de las partículas en multiplete de gravedad sí tienen spin 0. Okay. Ya les doy un ejemplo. Uno de los ejemplos de una partícula de spin 0 que aparece empezando de Z cuadrado y actuando con supersimetrías es la lagrangiana misma de n igual a 4. Este es un operador de dimensión 4 y es un escalar de ADS5 y es un escalar de SO6, y este aparece como descendiente. De traza de phi cuadrado.
El otro operador del que habíamos hablado antes, que es el de momento-energía, TMUNUM, también es súper descendiente. De traza de phi cuadrado. Le sabemos la dimensión. La supersimetría automáticamente implica que la dimensión de este es la correcta, que es igual a 2. Y eso automáticamente nos da las condiciones que necesitamos para tener un tensor de momento de energía que aparece una vez que conocemos este. ¿Ok? Entonces la idea es que en la teoría el tensor de energía momento se puede deducir de un operador más fácil actuando por supersimetría. Igual este objeto de acá es el que le permite a uno mover lo que uno llama la constante de acoplamiento de cuerdas, que se llama el dilatón, que es un escalar en 10 dimensiones, que es parte del multiplete del gravitón. Entonces esto le da a uno el Y00 de esta partícula de masa 0 en 10 dimensiones y automáticamente tener masa igual a 0 en 10 dimensiones para un escalar. Es lo que dice que delta es igual a 4. ¿Ok? Porque delta igual a 0, la única que tiene eso es la identidad, que es la representación trivial que no tiene nada. Entonces, lo que esto nos dice es que en esta teoría, empezando de este objeto, uno puede obtener tanto partículas de punto de masa 0 como objetos que son gravitones cuyas polarizaciones o las dos vienen en la 5 esfera o las dos van en ADS, en cuyo caso tiene uno algo con 2 índices externos de rotaciones en la 3 esfera. O uno puede tener índices mixtos, y cuando la gente se hizo los cálculos de las masas en ADS, le hicieron la fuerza bruta. ¿Qué quiere decir eso? Que cogieron la solución de ADS5 por S5 con todos los campos y resolvieron la ecuación de onda a lo bruto. Y encontraron las masas, pero no encontraron la masa al cuadrado y lo escribieron bonito en términos de delta. Escribieron la masa como una solución fea de una raíz cuadrática, y cuando uno hace m cuadrado lo que importa es delta y no. Sí, porque si uno obtiene acá la masa, es la raíz cuadrada de delta por delta menos 4. Este es un entero bonito, la raíz cuadrada no tiene que ser bonita. Entonces, cuando la gente encontró las masas, hicieron una tabla así. Si hubieran usado la supersimetría con más cuidado, automáticamente les hubiera dado el espectro en términos de enteros, que son estos delta. Eso no quiere decir que lo hicieron mal. Esto fue en el 81, 82. Todavía no se entendían estas cosas muy bien. Ok. Entonces, ahora, para cada J hay uno de estos. El J es básicamente el momento angular en la 5 esfera. Y lo que esto quiere decir es que uno tiene partículas de momento 0, 1, 2, 3, etc. Y de cierta forma eso pasa a ser idéntico del otro lado a los multipletes que aparecen de supergravedad. Entonces esto ya es más que una conjetura. Ahora uno está macheando los operadores que se conocen del lado de teoría de campos con los objetos que aparecen de gravedad. Ahora estas representaciones son muy especiales, en el sentido de que estas que preservan tantas supersimetrías, preservan la mitad. Lo que eso quiere decir es que además de la S y la S barra anihilando al operador inicial la mitad de las Qs y de las Q barras aniquilan al estado. Y ese es el máximo número de supersimetrías que pueden ser preservados por este objeto. Una propiedad muy particular de estos objetos es que la dimensión no puede ser cambiada, porque si uno trata de cambiarles la dimensión, tienen que aparearse con algo más para producir los objetos que faltan en la teoría de representación.
O sea, si uno tenía algo igual a 0 y uno lo quiere hacer distinto de 0, uno tiene que tener un operador candidato para juntarlo. Pero ese operador candidato viene de una representación no unitaria del grupo de CO2 4. Y si la teoría es unitaria, como es una teoría de campos n igual a 4, entonces ese objeto no puede existir. Y lo que eso quiere decir es que estos objetos mantienen su dimensión y su R carga a todos los órdenes en teoría de perturbaciones y no perturbativamente. O sea, incluso el hecho de que haya empezado en teoría libre de campos quiere decir que incluso acoplamiento fuerte, estos objetos van a tener la dimensión que tienen independiente de los detalles de cómo la teoría va a acoplamiento fuerte. Estas representaciones simplemente no pueden desaparecer. ¿Ok? Entonces, el acoplamiento que uno puede cambiar, acá le permite a uno decir que estos objetos que los calculamos en la teoría casi libre, teoría de perturbaciones, existen en la teoría fuerte y tienen la misma dimensión y la misma recarga que antes. Y por eso los podemos comparar directamente con gravedad. ¿Ok? Entonces, lo primero que uno encuentra es que la teoría de estos objetos tiene el mismo contenido de partículas que la teoría de gravedad en 10 dimensiones en AdS5 por S5. Y ahí empezamos bien, porque ahora tenemos candidatos a los objetos que van del otro lado. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces lo que hemos descubierto es que representaciones de una partícula en gravedad son equivalentes a representaciones BPS en n igual a 4 super Young News. Ahora tenemos otros objetos como traza de z al cuadrado por traza de z al cubo. Estos tienen la misma R carga y la misma dimensión que traza de z a la 5. Y lo que habíamos dicho ayer es que a n grande estos objetos no se mezclan y este se puede interpretar como un objeto de dos partículas y este como uno de uno. Entonces no solo tiene uno el espectro de una partícula, sino uno tiene un espacio de Fock que le aparece a uno por productos de descendientes de estos objetos, así que uno puede armar objetos que en teoría de perturbaciones a n igual a infinito se comportan como el espacio de Fock de la teoría de gravedad lineal sobre AdS5 por S5. Eso quiere decir que además de los estados de una partícula, uno tiene estados multipartículas y el número de partículas es el número de trazas. Entonces aquí uno se da cuenta que uno puede empezar de la teoría de campos y producir no solo el espectro de un gravitón como evento angular arbitrario, sino el espectro de multigravitones en un estado general de la teoría lineal. Okay. Entonces vengan, les hago un dibujito de qué es traza de z a la j. Entonces z tiene dos índices, porque está en la adjunta. Y a cada uno de estos índices le vamos a asociar una raya en la notación de doble raya de 't Hooft. Entonces z alfa 1, alfa 2 es una cosa de doble raya donde viene uno aquí y el otro baja acá. Y uno es, digamos, alfa 1 y el otro es alfa 2. Ahora el siguiente es z alfa 2 por alfa 3. ¿Qué quiere decir esto? Que el índice de este es igual al de este.
Entonces acá tengo la siguiente partícula. Y si el índice de este es igual al índice de este, eso quiere decir que uno debería pegar estos dos de tal forma que el flujo de índice vaya cerrado. Entonces traza de Z a la J es algo donde uno cierra así. Y acá nos aparece la última. Y para cerrar que el último índice le pega al primero por la traza, pues lo cerramos aquí. Entonces esta es una representación del operador traza de Z a la J, donde uno tiene 1, 2, 3, 4 en este caso, y este es J. Entonces uno puede ver este objeto como este operador. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Es para ver que este objeto va a ser ortogonal a este. Y la forma de encontrar eso es la siguiente. Entonces habíamos dicho antes que los operadores, la función de dos puntos, se puede reconstruir haciendo un correlador. ¿Cómo? Es de 1 a n. El n de SUN. Sí. Ahora uno hace esto y ahora uno toma el operador adjunto para poder hacer un producto con la función de dos operadores. Entonces uno tiene traza de Z barra a la J por traza de Z a la J. Y cuando uno hace este cálculo, el de Z barra a la J le aparece uno por arriba. Entonces dibujémoslo más chiquito. Y cada una de estas rayas delgaditas, me pasé, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora a este le pegamos igual. Y ahora contraemos. Ahora lo que toca hacer es todas las contracciones entre los zetas y los zeta barras. Y la contribución planar, la que más contribuye, es donde uno los pega así. Y ahora uno cuenta potencias de n, porque este puede tener cualquiera de n colores. Entonces esta cara le cuesta 1n, esta le cuesta 1n, esta le cuesta 1n, y la de afuera le cuesta otro valor de n más. Entonces el traza de Z a la J por Z barra a la J, esto va como n a la J. Y si uno hace traza de Z al cuadrado, traza de Z al cubo, por traza de Z barra al cuadrado, por traza de Z barra al cubo, una de las que aparece a uno es el producto de las que uno tenía antes, y le aparece a uno algo que va como n a la 5 también. Entonces, si por ejemplo hago bueno, y otra cosa que toca tener cuidado es que hay una rotación cíclica de las zetas por la ciclicidad de la traza. Entonces puede ser cualquiera de las jotas la que contrae primero uno y los demás dan determinados. Y hay un factor adicional de j que aparece acá, que es importante para ciertos cálculos en ADS que uno puede hacer, pero de momento simplemente es algo que está ahí y es kinemática de estas matrices. Ahora, si uno hace, por ejemplo, para 5 le da a uno 5 n a la 5. Y si uno hace traza de z cuadrado, traza de z al cubo, y uno hace el cálculo de la norma de la misma forma, le da uno 2 por 3 por n a la 5. En vez de 5 le da uno 2 por 3. Bueno. Ahora, ¿cómo ve uno que este estado
es ortogonal a este. Lo que uno hace es el overlap de traza de z barra a la 5 con traza de z cuadrado, traza de z al cubo. Y lo que toca ver es que le da uno menor que una potencia de n a la 5. Entonces la matriz de mezcla viene suprimida por 1 sobre n y en n infinito le dan estados ortogonales. Entonces, ¿cómo sale esto? Sale aquí, tengo el, y ahora sí lo hago con 5 y no con 4. Entonces, agrego uno más. Y la diferencia es que ahora tengo un traza de z al cubo por traza de z al cuadrado. Entonces la traza de z al cubo acá 1, 2 y 3 le da 1 esta condición. Y la traza de z al cuadrado le da 1 esta. Y si contamos las potencias de n, le da n, n, n y n. Esto va como n a la 4. Y si uno calcula los factores de 2 y 3 y todo eso que aparece por ahí, da uno 2 por 3 por 5. O sea, uno puede rotar estas, uno puede rotar estas y uno puede rotar esta independientemente. Sí. Sí, pero acá es para que vean fácilmente que las potencias de n dieron distintas. Y ahora si normalizo este estado para tener normalización 1, le pego con 1 sobre raíz de n a la 5. Este es el que está normalizado de norma 1. Y cuando le pego a estos, el overlap, que es la mezcla de estos dos estados, como este es de n a la 4 y este es de n a la 5, el overlap le da 1 que es de orden 1 sobre n relativo a lo que venía de antes. Y en n igual a infinito, los dos estados son ortogonales. Eso muestra que este objeto es distinto de este y uno no está sobrecontando los estados. Y entonces uno tiene un espacio de Fock completo, en el sentido de que hay operadores de creación para partículas de momento 2, para partículas de momento 3, para partículas de momento 5, y los objetos que uno genera son independientes uno del otro. Okay. Si trabajan más duro, también aparece lo que uno llamaría la estadística de bosones y fermiones por permutaciones, y eso le da a uno que satisfacen las propiedades de operadores de creación y destrucción que vienen del lado de gravedad, como uno está acostumbrado con operadores de escalera. Que el conmutador del operador de creación y destrucción da cierto tipo de representación con factores de simetría de las partículas y le aparecen a uno acá igual. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Ok. Y acá es muy importante que lo que los mostré fue la contribución planar a las correlaciones. Ahora toca calcular qué pasa cuando usamos algo que no es BPS, algo un poco más complicado. ¿Por qué? Porque hay un montón de operadores con dimensión J que le aparecen en una teoría de campos ordinaria. Por ejemplo, si uno tiene traza de Z a la J menos 1 por X, donde X es cualquiera de los otros 4 campos escalares, esto también tiene dimensión J en teoría de perturbaciones. Y por ejemplo, traza de Z a la J menos K menos 1 por X por J, por Z. ¿Dónde está el Z?
Este también tiene dimensión J. Y ahora existen un montón de estos porque K lo puede uno escoger arbitrariamente. Sí. No, traza de Z a la 2 y traza de Z a la 3 no están normalizados, entonces uno tiene que pegarles con estos para que los correladores den de orden 1. Y lo que uno puede hacer es traza de Z cuadrado por traza de Z barra al cuadrado, traza de Z barra al cuadrado. Y ahora, ¿qué ocurre? Uno puede contraer este con este y este con este, o este con este y este con este. Y esas son con las contracciones de Wick, que hace uno en partículas, y el hecho de que haya el mismo tipo de contracciones le produce un n factorial o raíz cuadrada de n factorial, que es exactamente los factores de estadística de Bose. Entonces esto es estadística a nivel de estos operadores compuestos. Que estos operadores compuestos se comportan como el operador de creación de gravedad que uno tiene en la teoría lineal, con los factores de Bose-Einstein. ¿Sí? O sea, el estado de dos partículas en teoría de campos va a estar normalizado igual que en gravedad, y entonces cuando uno hace los cálculos da el mismo tipo de espacio de Fock en ambos lados. Eso quiere decir que operador con operador de creación sí está bien armado, y no solo es a nivel de una partícula, sino también funciona en multipartícula, incluso cuando las partículas son idénticas. Okay. Ahora, ¿cuál es el problema de este? Si uno suma sobre K, este le aparece a uno por rotaciones de Z a la J por R simetría. Pero el problema es que si uno no suma sobre K, aparecen un montón de operadores distintos con la misma dimensión y los mismos números cuánticos en la teoría libre. Ahora, ¿cómo me imagino yo estos objetos? Digamos que la Z es una barra negra y que el X es una barra de puntos para distinguirla. Eso porque no tengo colores. Ya tengo otra barra negra y otra barra de puntos. Y ahora del otro lado, pues tengo que hacer la contracción con algo igual, pero el complejo conjugado, entonces uno tiene también una barra negra, le aparece una teoría de estas, digamos que es así. Y ahora hacemos la contracción planar como antes, y la de puntos se tiene que pegar con la de puntos en la teoría libre. Esas contracciones, si son campos distintos, toca hacer las contracciones con el mismo campo. Entonces lo que uno se da cuenta en este caso es que esta de aquí, para poder pegarle a esta, tiene que saltar a esta. Y en los diagramas de doble línea, este es no planar. Y si es no planar, eso quiere decir que el resultado es 0 relativo al que es planar, donde uno le pega con el mismo orden de ambos lados. Eso quiere decir que la posición en la traza importa. Y si tienen un X de base para poner la línea de puntos, importa dónde está el otro y la distancia entre los objetos. Y las conexiones planares entre esos objetos le dicen que a distancias distintas son operadores distintos. Entonces no solo aparece una lista de operadores grandes, son operadores que son linealmente independientes y empiezan todos con la misma dimensión y la misma recarga y los mismos números cuánticos, excepto de que son ortogonales. Bueno, esto es en la teoría libre. Ahora, ¿qué tenemos que agregarle? El lagrangiano de la teoría de n igual a 4 supersimetría no es una teoría libre, tiene interacciones, entonces lo que toca hacer es teoría de perturbaciones. Ahora, ¿cómo se va a ver la teoría de perturbaciones? Es una teoría de perturbaciones donde todos estos objetos empiezan con los mismos números cuánticos,
entonces una teoría de perturbaciones degenerada. Y el problema es tratar de entender cómo esta degeneración se ve rota por las interacciones. Okay. La otra cosa que tienen que pensar es que esto está escrito en el sistema de operadores, pero uno lo puede convertir a un estado en el espacio de Hilbert en la esfera. Y uno puede hacer teoría de perturbaciones allá, en el hamiltoniano, o uno puede utilizar métodos lagrangianos directamente con los operadores. Ambos van a dar el mismo resultado, la forma de hacer los cálculos es un poco distinta. Lo importante de teoría de perturbaciones degenerada es que para entender cómo se divide la degeneración, uno simplemente mira a la matriz de primer orden del hamiltoniano de perturbación en los objetos que tienen la misma dimensión y la misma recarga. ¿Por qué? Porque esas son cantidades conservadas y uno tiene que empezar con, a primer orden en teoría de perturbaciones, es con los objetos que tienen la misma energía. Y a segundo orden en teoría de perturbaciones le empiezan a aparecer a uno las transiciones entre los distintos niveles. Pero a primer orden es solo de nivel al mismo nivel y uno reduce el problema a objetos de este estilo. Ahora hagámoslo solo con dos, con z y x. Por conveniencia, x va a ser complejo. Entonces, x y z ambos siendo complejos son más o menos equivalentes. Estos tienen una simetría que no es SO6, no toda, pero tampoco es SO2, que es la de z. Entonces uno puede subirla a SU2, que es lo mismo que decir que x y z son un doblete de SU2. La otra cosa es cómo aparece este doblete en el lagrangiano de n igual a 4. Si uno hace las cosas bien, aparece la forma x conmutador z, conmutador de x barra con z barra. Y en teoría de perturbaciones, unos de estos tienen que pegarle al estado inicial y los otros al estado final. Entonces, esto lo reemplaza por el operador de creación de x, el operador de creación de z, conmutador, porque estos tienen matrices. Y cuando le pega al estado inicial, tiene que ser operadores de destrucción, porque es el conjugado de x y de z. Entonces da una cosa que parece a x a z. Entonces tú tienes una x y una z, y una x y una z. Estos destruyen, estos crean. Y lo importante es que permiten tener dos tipos de interacciones. Una donde uno cambia el orden. O sea, acá hay una interacción donde uno cambia el orden de el x y la z. Y otra donde uno los deja con la interacción acá, pero que uno los deja en el mismo orden. Ahora, lo que uno se da cuenta es que lo más que esta raya de punticos puede saltar es un paso. Lo que eso quiere decir es que uno puede tratar de entender esto como si uno tuviera una cadena de spin en el siguiente sentido. En cada posición hay dos estados, x o z. Z uno puede decir que es spin abajo y x uno dice que es spin arriba. Y el spin arriba puede saltar de una posición al lado izquierdo o al lado derecho por un paso solamente. Esto uno lo puede escribir con matrices de Pauli. Y como solo uno puede saltar a lo más uno para la izquierda, uno para la derecha, es lo que uno llama una cadena de spin de vecinos cercanos, en el sentido de que lo más que puede uno interactuar es entre dos vecinos cercanos. Y esta traza de Z a la J, donde uno empezó, este objeto, uno lo puede mirar como una cadena de spin, donde uno tiene spin abajo, spin abajo, spin abajo, spin arriba, spin abajo, spin abajo, spin arriba.
Y la transición le lleva a uno a espina arriba, espina abajo, en esta posición. Eso es lo que implica saltar. Y es para la izquierda o para la derecha, o no saltar. Y estos vienen con signos opuestos por este conmutador, que si viene en el mismo orden, le da uno 1, y si uno cambia el orden, le da uno un -1. Entonces esto le da una cadena de spin de vecinos cercanos, con simetría de SU2. La gente que estudió cadenas de spin sabe que ese objeto es único, y es la cadena de spin de Heisenberg. Entonces el hamiltoniano a un lazo le da proporcional a la constante de acoplamiento por n. Esto es lo que nos dice 't Hooft por la teoría de diagramas planares. Y la corrección acá es algo que viene como sigma x por sigma x más sigma y por sigma y más sigma z por sigma z. Y esto es en posición i más 1, i más 1, i más 1. Y toca tener una corrección para decir que el estado ferromagnético, donde todos los espines van abajo, no tiene corrección a la dimensión porque es BPS. Entonces hay una constante que toca colocar acá para que la corrección al espina arriba, sea igual a 0. O para espina abajo. Y lo importante es que el estado ferromagnético es el de más baja energía. Y para hacerlo ferromagnético, el signo acá tiene que ser menos. Y el coeficiente acá es el que uno calcula. Pero lo demás es simplemente simetría y saber algo sobre diagramas planares. Y toda la idea interesante de acá es calcularse este coeficiente enfrente de este hamiltoniano. Ahora, una de las cosas muy importantes de este sistema es que es muy famoso y la gente lo sabe resolver. O sea, no es solo que le aparece un hamiltoniano de partículas cercanas, pero además este hamiltoniano es integrable y soluble por métodos clásicos de materia condensada. Entonces esto se puede resolver por un ansatz de Bethe. ¿Cuántos de ustedes han visto cursos de materia condensada? Un par. ¿Cuántos han visto el ansatz de Bethe en alguno de estos objetos? ¿No? Ok, entonces les explico cómo funciona eso. ¿Cuál es la idea del ansatz de Bethe? Es que, digamos que tenemos dos espines arriba. La teoría conserva spin, entonces si uno tenía dos arriba, le quedan a uno dos arriba para toda la vida. Entonces la idea es que la función de onda general en esta cadena de spin, pues la cadena de spin es invariante de traslación y a cada uno de estos le puede asignar uno un momento sobre el látice. Y entonces si uno tiene una función de onda de dos posiciones, digamos, pues tiene que ser la forma exponencial a la i P1, N1, 2pi. Voy a dividir por el tamaño del látice. Esto es normal. De esta forma el P me queda entero. Es una convención. Y tengo otra posibilidad para IP1, IP2, N2 por 2pi, dividido por J. Eso quiere decir que uno tiene una partícula de momento 1 y de momento P2, más exponencial y P2 N1 por 2pi,
dividido por J, exponencial, y P1, N2 por 2pi, dividido por J. Esto quiere decir que las partículas que tenían momento P1 y P2, como colisionaron y salieron del otro lado con el momento intercambiado, cuál estaba a la izquierda y cuál estaba a la derecha. Y la diferencia entre estos dos tiene que ser un factor de fase, que es una matriz S de P1, P2, y esta se conoce. Y entonces, la teoría de las cadenas de spin integrables dicen que si uno conoce la matriz S y la dispersión de estas partículas, cuál es la energía con respecto al momento, que en principio no puede resolver el espectro completo de la teoría sobre un círculo. Entonces, la solución para dos partículas es así, para tres partículas le aparecen tres momentos y le aparecen tres matrices S y la matriz S factoriza. Y esa es una de las cosas clásicas de soluciones de problemas de teoría de campos en materia condensada. Y está ahí, y eso es parte de la solución de este problema. Esto fue a un lazo. Ahora falta hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lazos. Entonces, ¿qué hizo la gente? La gente encontró que del lado de gravedad, cuando uno trata de hacer un modelo de la cuerda en ADS5 por S5, también parece dar un modelo integrable. La forma de probar integrabilidad es distinta. Entonces, la conjetura que se ha explotado mucho en la teoría de ADS-CFT es que esta condición de integrabilidad no es solo cierta a un lazo, sino a todos los órdenes en teoría de perturbaciones, y que hay una familia integrable dependiendo de GS por N, que interpola entre la teoría libre y la teoría fuerte de gravedad. Ahora, ¿qué es lo importante de esta teoría? Es que le aparece una dispersión. Entonces, uno puede escribir que el delta menos J, que es básicamente el H a un lazo, siendo más o menos chambones con los factores de 2, etcétera, etcétera, le da a uno una suma sobre cuasipartículas de momento P1, P2, etcétera, etcétera, de unas energías para cada uno de estos defectos. Y este omega k, por integrabilidad de propiedades de la integrabilidad y por cosas que no tengo tiempos de contarles, se conoce y aparece 1 más lambda, que es g cuadrado, g Yang-Mills por n o gs por n, excepto por algunos factores de 2 y pi que uno tiene que calcular exactamente y que en este momento siempre lo llamo lambda. Y acá aparece el seno al cuadrado de lo que uno llama el momento pi sobre j. Y hay dos límites. Hay el límite donde lambda es chiquito, y esto se puede calcular en teoría de perturbaciones, y a primer orden en lambda, el seno al cuadrado de pi sobre j, realmente sobre 2j, es la dispersión que le aparece a uno en esta cadena de spin. Y hay otro límite donde lambda es grande, que le da a uno acá, algo que va como raíz de lambda, y ahora uno trata de tomar un límite donde P es finito y J es infinito. Entonces el seno de pi sobre j da 1 sobre j, saca uno la raíz cuadrada y da pi sobre j. Una de las propiedades especiales de este sistema es que los operadores son detrás. Entonces tienen una propiedad cíclica. La propiedad cíclica es como traslación por 1 y le dice a uno que trasladar por 1 no debería hacer nada. O sea, se come la última letra, la pasa al principio. Eso cambia la función de onda, cogiendo todos los objetos y moviéndolos uno para la derecha o uno para la izquierda. Cuando uno hace eso,
lo que uno está diciendo es que el operador de traslación global en el estado que escribimos como cadena de spin da 0. Entonces esto implica que la suma de los PIs es igual a 0. Bueno, ahora vamos a recordarnos el espectro de una teoría de cuerdas en el espacio plano. El espectro de una teoría de cuerdas en el espacio plano. Los P son enteros, le aparece acá 1 sobre J. El raíz de lambda es una convención de normalización. Y el delta menos J es el hamiltoniano en un lazo. Ahora, ¿cómo machea uno esto con una teoría de cuerdas? J es aproximadamente lo que uno llama el momento en la dirección P+. El H un lazo, o el H que le aparece acá a todos los lazos, el H de perturbaciones, es lo que uno llama el P-, y esto lo que le dice a uno es que P- es igual a una suma de enteros sobre P+. Y acá le aparece a uno el valor absoluto de las PIs, porque PI puede ser positiva o negativa. Acá aparece el cuadrado, entonces la raíz cuadrada de la parte positiva. Y la suma de los PIs es igual a 0, eso quiere decir que hay modos positivos y negativos, y los modos que van a la derecha, que son de PI positivo, se cancelan con los modos de PI negativo. Ahora, si se acuerdan del espectro de cuerdas cerradas, hay una cosa que se llama el constraint de level matching, que le dice a uno que lo que se mueve para la izquierda tiene que ser compensado con lo que va a la derecha, y la condición de traza le da a uno eso. Y este espectro se puede escribir como P- P+, es igual a una suma de enteros. Y esto es lo que se deben acordar como el espectro de cuerdas de una partícula en espacio plano, donde la masa al cuadrado de la cuerda es un entero. Y acá apareció raíz de lambda, que es la escala de cuerdas en el radio de ADS, y que le dice a uno que la normalización de este estado viene con la escala de cuerdas. Entonces esto muestra que los estados a lambda grande se separan mucho de los estados que son BPS, y este número se vuelve grande, entonces la dimensión de estos operadores se vuelve grande, y si la dimensión es grande, en teoría efectiva de campos, es como tener una energía grande, y esto es en ultravioleta, y lo que le queda a uno es lo que no se puede subir para arriba, que son los objetos BPS, que es la gravedad. Entonces esto muestra que lo que sobrevive a bajas energías es la gravedad, y todos estos demás se suben a una escala que da aproximadamente la escala de cuerdas. Y no solo da eso, sino le da a uno un espectro de cuerdas justico como el que debe dar en el espacio plano. Entonces estas son las cuerdas, vamos de tiempo. 7:15, ok. Entonces acabamos de ver cómo construir un espectro de cuerdas cerradas con las condiciones tradicionales que ya vieron en el curso de Roberto, donde aparecen osciladores, cada uno de estos son osciladores, y acá aparecen el mismo tipo de niveles que uno tiene ordinariamente en la estrategia. Tomar este límite con cuidado fue lo que hicimos nosotros en el 2002 con mis compañeros Juan Maldacena y Horacio Anastasi. Hicimos el cálculo de un lazo y después eventualmente la gente pudo completar el resto. Después de 10 y pico de años de eso, la gente encontró cómo entender el sistema integrable más o menos completamente, de tal forma que de cierta forma esto se considera ya casi resuelto desde cierto punto de vista. El único problema es que el ANSYS de Bethe no es muy amigable para soluciones y toca a veces colocarlo en un ordenador, o funciona cuando hay muy poquitos objetos, pero cuando no tiene muchos, la combinatoria de calcular todas las matrices S y entender los estados con cuidado, aparecen correcciones al momento y otras cosas que es parte de la teoría, y eso es donde la gente se demoró mucho tiempo entendiendo cómo funciona. No un lazo, sino más lazos. Entonces, esto muestra no solo que la teoría de CFT le da a uno gravedad, le da a uno cuerdas con el espectro correcto. Y ahora toca preguntarse, ¿qué más hay en teoría de cuerdas? Pues no son solo cuerdas y no son solo gravitones.
hay de branas. Entonces, además, toca buscar de branas. Y la pregunta es de dónde salen las de branas aquí. Y aquí les voy a contar un cuento del que ya vimos un pedazo. Vimos que traza de Z a la 2, traza de Z a la 3, es ortogonal a traza de Z a la 5, excepto por correcciones de 1 sobre n. Eso cuando n es muy grande no importa. Pero si n es finito, no son exactamente ortogonales. Y uno de los problemas que había por un tiempo era diagonalizar esto. Y entonces la idea de diagonalizar ya es pensar un poquito más en qué tipo de objetos aparecen acá. Aparece traza de z cuadrado, traza de z cubo, traza de z a la 5. Lo que aparecen son invariantes de gauge de las zetas. Ahora, ¿qué es un invariante de gauge? Tenemos un z y 1 y 2, o más bien y 1 prima, y 2 y 2 prima, z y k prima. Y ahora, ¿cómo arma un invariante de gauge? Uno tiene que hacer contracciones entre algunas de estas de arriba y las de abajo y sumar sobre estas contracciones. Y tener sumas sobre contracciones. Y esa es una forma que básicamente le da una combinación lineales de multitraza. Hay otra forma de entender el problema. En teoría de perturbaciones, si uno se olvida del invariante de gauge, los índices de arriba tienen un UN y los de abajo tienen un UN distinto. Entonces aquí hay un UN arriba y hay un U'N abajo, y lo único que está conectando el de arriba con el de abajo es que toca hacer un invariante de UN por el diagonal de UN y U'N, o N' más bien. N' es igual a N, pero son dos UNs distintos. ¿Por qué? Porque en teoría de perturbaciones, para cada I hay un campo distinto, son todos ortogonales. Y realmente lo que hay es un UN cuadrado de simetría de todos estos objetos, pero lo que nos interesa es que hay un UN arriba y otro UN abajo. Y en principio vamos a utilizar los índices de arriba y abajo independientemente. Entonces si uno tiene una teoría de UN acá, y tiene una teoría de UN' acá abajo, uno dice, bueno, los de arriba se pueden descomponer en representaciones de UN. Ahora, esta es una representación con K índices. Entonces, ¿qué es una representación de K índices? Una forma de entender estas representaciones es por la tecnología llamada diagramas de Young, que no sé si la conocen o no. ¿Quién ha visto diagramas de Young? La mitad. Ok. Entonces voy a hacer el mamarracho. Entonces, los diagramas de Young es una forma de descomponer este tensor en representaciones de UN. Es n copias de la fundamental, por cada una de estas hay una cajita. Entonces uno tiene un diagrama de Young de k cajas, por ejemplo, para k igual a 4, existe este diagrama de Young, existe este diagrama de Young, existe este diagrama de Young, y existe uno de 4 para abajo y uno de 4 para allá. Ahora, cada uno de estos monachos o de estos conjuntos de cajas, diagramas de Young, representa objetos distintos de las representaciones de UN que aparecen aquí arriba. Y son automáticamente, dime.
Yo no me acuerdo. Yo los he aprendido muchas veces, pero eventualmente los aprendí bien. En el curso de álgebras del día aparecen, creo que sí. Creo que apareció en ese, creo que los había visto incluso antes, que habían aparecido en algún sitio y nos dijeron es esto. Grupos discretos aparecen también. Me acuerdo leer el Hammer Mesh, donde aparecían estas cosas. Bueno, está esto. Lo importante es que cada una de estas es una representación distinta de SUN, y por la teoría de representaciones de SUN, los Casimirs son distintos y estos son ortogonales. Ahora, ¿qué es importante? Que el Z de aquí es igual al Z de aquí. Entonces, si cambio los dos índices de arriba, cambio los dos de abajo. Entonces, una de las cosas importantes es que los índices de abajo también aparecen representaciones, y aparecen representaciones con el mismo tipo de cajas. Y simplemente por el hecho de que Z es el mismo objeto, le dice uno que la representación de arriba tiene que ser igual a la representación de abajo. Pero como estos son UNs distintos, entonces esta le da ortogonal a esta le da ortogonal a esta le da ortogonal a esta o esta, etc. Y eso es automático. Entonces, esta forma de escribir los objetos decomponiendo en estas representaciones automáticamente da una representación ortogonal. Una de las cosas interesantes es que esta descomposición contiene todos los estados, porque uno simplemente descompuso lo de arriba en representaciones de UN. Eso siempre se puede hacer. Y eso da todos los estados compatibles con la simetría. Estos productos de trazas dan todos los estados compatibles con la simetría. Estos son automáticamente ortogonales. Pero como estos no lo son, hay un mapa de aquí a aquí, que es una transformada de Fourier complicada, que tiene que ver con la teoría de grupos discretos de permutaciones. Esas no se las voy a mostrar. Eso es matemática. Me he gastado muchos papers haciendo eso, pero eso no sale en 15 minutos. Es todo un seminario de otras horas. Lo importante es que hay esta otra forma de escribir los estados que vienen con estas cajitas de aquí. Y las condiciones para escribir estos diagramas de Young es que siempre va en escalera o para abajo o para la izquierda, así. Y el número de cajas es lo mismo que la de recarga. Y esto le da una descomposición completa de los estados. Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora, estos ortogonales independientes de n. O sea, aquí descompuse, pero la ortogonalidad es independiente. ¿Cuál es el valor de n? Una de las cosas interesantes es que en esta descomposición, esto no puede ser infinitamente para abajo, porque en SUN las representaciones que eran armadas así, vienen acotadas, y esto tiene una longitud máxima hacia abajo, que es n. Pero eso no se ve en teoría de perturbaciones en 1 sobre n. Un objeto de masa n no es algo de masa 1, o de delta igual a n no es de delta igual a 1. Entonces, en el sentido de 1 sobre n, este es no perturbativo porque tiene delta igual a n y no delta de orden 1. O sea, este es un objeto pesado. Ahora, uno de los descubrimientos grandes que ocurrió después es que en esta teoría hay objetos especiales que son estos que son puro columna o puro horizontal, y estos se pueden interpretar como de branas. Ahora, ¿cómo son estas de branas? Esta de acá abajo es de la siguiente forma. Tengo acá ADS5, que como soy mal dibujante, eso lo puedo dibujar con una dimensión. Y esto indica que está curvado negativamente. Esta es la 5 esfera, S5. Esta D brana de acá parece un punto en ADS, en el centro de ADS. Y es una D3 brana enrollada en un S3 contenido en S5. Y como tiene momento angular, está dando vueltas acá. Y como es hecho solo de zetas, es BPS.
Y la D3 brana en el espacio plano es BPS, y uno puede mostrar que este objeto corresponde a estos de acá. Y el hecho de que esta de brana tiene un límite máximo acá ocurre porque el tamaño máximo que puede tener esta D3 brana en la S5 es básicamente una S3 de tamaño máximo ahí. Y ahora uno trabaja un poquito más para ver toda la geometría, para cuál es el S3 y cómo va todo esto. Y uno puede hacer un macheo de estos objetos a estos, y uno puede entender por qué un objeto se puede identificar con otro. Pero la propiedad más importante de las debranas es que las cuerdas pueden acabar en una debrana. ¿Ok? Entonces aquí les dije, esta es una debrana sin nada encima. ¿Qué pasa si tengo otra debrana? Bueno, puede tener una segunda acá. Entonces cada columna cuenta como una debrana. Ahora les cuento cómo es esta debrana prima. Esta debrana prima es una partícula de punto en el S3 que le está dando en el S5, que le está dando vueltas acá. Y del lado de A de S5 es una S3 que se extiende hacia un tamaño radial. El movimiento está en la 5 esfera, pero además está acá. Esto se puede entender fácil como el efecto Higgs, donde el escalar phi de SON se descompone clásicamente entre n-1, donde todavía está el grupo UN-1, y el otro desapareció y se convirtió en uno adicional cerrado. Y la forma de ver esto es que aquí hay un UN-1 que no está haciendo nada, que es el resto de estas n-1 columnas donde no hay ninguna caja. Y este se fue por una energía muy grande. Y eso no lo puede entender como el efecto Higgs, que separa una debrana de las n debranas que tenía uno. Entonces esta es más fácil de entender que esta. Esta la descubrieron primero, conjeturaron que era igual a esta. La otra la descubrieron después. Después hubo una controversia de un año de que si eran ortogonales o no, o si eran distintas o no, o si había un efecto túnel de una a la otra. Y eso ocurrió porque se les olvidó, o porque no entendían muy bien que estas representaciones no podían ser levantadas, y todas sobreviven. Y no es solo una, sino todas con distintos valores de z sobreviven. Entonces aparecen estas debranas acá. Como aquí se rompe la simetría de SUN a SUN-1 por 1, uno puede descomponer los objetos entre quarks y otras cosas, y uno ve la presencia de quarks. Y uno puede pegarle con estos quarks. Simplemente en el método semiclásico uno ve la división y uno ve que aparecen quarks que tienen solo un índice de color en UN-1 en vez de 2. Y esos los coloca uno en las fronteras de la cadena de spin y la rellena uno con zetas y otras x y otras cosas, y obtiene una cadena de spin abierta en vez de una cadena de spin cerrada. De este lado uno tiene que hacer lo mismo, que es colocar un quark aquí. Si tiene un grado de libertad acá, es como agregar una cajita que está marcada, o uno puede agregar acá una caja que está marcada. Esa caja marcada es lo que uno coloca al final de la cuerda, y después uno coloca la parte del resto de la cadena de spin, y uno tiene una arriba y una abajo, y el hecho es que uno puede tener dos cajitas en los extremos, una aquí y otra aquí, y toca pegarlas con las que vienen de abajo. Y uno las puede pegar con esta pegada a la de los índices de abajo, o con los índices cruzados. La diferencia entre estas dos es tener dos debranas con una cuerda que va así, o con cuerdas que empiezan aquí y terminan allá. Esa es la diferencia entre objetos así y objetos así. Y eso le da a uno la combinatoria de cuerdas abiertas. Entonces la idea es que no solo aparecen las cuerdas cerradas, aparecen estos objetos por combinatoria que se encontraron de otra forma, simplemente tratando de diagonalizar el proceso. Y cuando tratamos de entender cómo agregar las cuerdas abiertas, nos dimos cuenta que colocar las cajas adicionales importaba dónde entraban, y eso daba la combinatoria de las cuerdas abiertas y cerradas. Y después la gente probó que eso era cierto.
O sea, no solo toca probar que están ahí, sino que el conteo da, y hacer el conteo bien es medio difícil. Y la gente lo hizo y entendieron cómo hacerlos. Y se demoraron un montón de años en Sudáfrica, convirtiendo este problema en una cosa donde uno puede hacer toda la teoría de grupo. La teoría de grupo se lleva 200 páginas para entender lo que ellos hicieron. Por muchos años yo no quise entrar directo así, sino más o menos tratar de evitar hacer todo eso. Eventualmente no hay otra forma y esta es la mejor forma para hacerlo técnicamente bien. Entonces lo que ocurre es que esta teoría de cuerdas no solo da, o la teoría de CFT, no solo da gravedad. Eso fue la primera evidencia, esos fueron los primeros papers que salieron justo después del de Maldacena, el de Witten y Gusev-Klebanov-Polyakov. Después nosotros encontramos cómo hacer estas cuerdas cerradas y cómo entender algo donde uno podía comparar la teoría de perturbaciones con la teoría de cuerdas directamente. Después aparecieron estos objetos que venían por este problema de SUN. La gente entendió que estos objetos eran de branas, los encontraron como de branas primero. Después la gente conjeturó que debían ser de esta forma. Después la gente encontró que en general deberían descomponer con toda esta teoría de grupos y conjeturaron que esta era otra de brana. Eventualmente la gente se recordó que la teoría de representaciones de estos objetos no se puede levantar, o más bien la estudiaron con más cuidado y se dieron cuenta que no se podían levantar. Así que todos estos objetos existen independientemente y todos son preservados. Eso quiere decir que no es solo un gravitón o dos gravitones que sobreviven, sino hay estados de muchos gravitones que pueden existir y pueden armar estados coherentes, que pueden construir soluciones BPS de gravedad. Entonces, estudiando estos estados BPS, uno puede llegar muy lejos y uno puede encontrar incluso soluciones no lineales de gravedad que se pueden pensar como condensados de estas de branas en varias posiciones y en varios sitios. Eso me demoro otro rato en explicarlo. Pero cuando uno hace eso, uno ve que las soluciones que le dan a uno de ese lado de gravedad pueden tener topología distinta a la topología de S5 por S5. Y uno se está dando cuenta que la teoría de gravedad que aparece aquí es una teoría que suma sobre topologías, que es parte de lo que la gente piensa en términos de gravedad cuántica, que uno tiene que sumar sobre topologías. Aquí se puede entender, y aquí uno puede entender cómo ir de una topología a la otra. Bueno, este es un buen sitio para parar, si no me gasto otras 4 horas explicando el resto. Bueno. ¿Algunas preguntas antes de terminar? Sí. Bueno, donde estamos ahora es entendiendo estos cambios de topología y son muy paradójicos en el sentido que para entenderlos uno tiene que empezar a entender problemas de información cuántica porque le da a uno cosas que son raras cuando uno empieza a pensarlas. Por ejemplo, no existe un operador en la teoría CFT que sea capaz de medir la topología de un estado. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno superpone estados de la misma topología, el T no le cambia a uno, porque eso quiere decir que son autovalores del operador de topología del mismo lado. Pues si uno hace la superposición, uno cambia la topología. Eso quiere decir que la topología del espacio-tiempo no es una observable en el sentido tradicional. ¿Por qué? Porque no existe un operador autoadjunto cuyos autovalores puedan ser la topología. Entonces la pregunta es, ¿cómo entender eso? Pues la forma de entender eso es metiéndole mucha más teoría de información cuántica para entender que hay soluciones que se pueden interpretar de ambas formas o como una superposición de
una topología o como otra topología, y la forma de distinguirlos es dependiendo cómo uno hace los límites semiclásicos y cómo uno escoge los grados de libertad que uno considera perturbativos respecto a la topología donde uno empieza. Entonces eso le dice a uno que algunas cosas que uno querría tener no sobreviven a la cuantización. Y la forma de pensar en esto es que estos objetos pueden ser medidos por cosas como entropías o otras cosas que no son observables en el sentido de ser operadores adjuntos en mecánica cuántica. Lo que a ustedes nunca les han contado es que están acostumbrados a hacer eso. La incertidumbre de un estado es exactamente una de esas cosas. Lo que quiere decir es que uno tiene que hacer estadística y no es suficiente hacer una medición, sino tiene que hacer un montón. Encontrar una distribución de probabilidad y usar esa distribución de probabilidad para armar objetos más sofisticados. Y la incertidumbre es uno, entropías son otros, y con eso se puede entender estados así. Los problemas de agujeros negros también están relacionados con este tipo de problemas de información cuántica, de cuál es la base correcta para entender las cosas. Y ahí es donde estamos. ¿Para dónde vamos? No sé. Pero el juguete nuevo de la gente que hace cuerdas es qué relación hay con esto y teoría de información cuántica. Y eso es muy interesante. Ahí, sí. Desde este punto de vista, como uno está resolviendo teorías conformes de campos a n grande, eso es algo que la gente sabía hacer desde antes. Y esto da evidencia de que gravedad cuántica puede existir como un objeto cuántico. Y como no entendemos qué es gravedad cuántica, muchas veces la teoría de campos es la definición de la gravedad cuántica. Del otro lado. Pero se pueden calcular en gravedad semiclásica varios efectos y comprobar que la teoría de campos coincide con eso. Ahora requiere n grande. Los n reales de problemas reales normalmente son chiquitos. Y en n chiquito es básicamente cuando las correcciones de gravedad cuántica son fuertes y donde todavía no entendemos qué significa eso exactamente. Pero en principio hay muchos sistemas que tienen este tipo de propiedad, que los grados de libertad están en la frontera y son parecidos, por lo menos intuitivamente, a este tipo de cosas. Y cuando la gente hace varios materiales de superconductores topológicos y cosas así, aparecen efectos muy similares donde la teoría no tiene nada en el centro en cierto sentido y todas las fluctuaciones existen en el borde y en algunos casos se pueden comparar con este tipo de objetos y se pueden hacer comparaciones. Pero es una forma de pensar sobre teoría de campos de acoplamiento fuerte. En ese sentido, de cierta forma, no se necesita evidencia. La teoría de cuerdas ahora, en el peor de los casos, está definida como el límite de acoplamiento fuerte de teorías de n grande. Y existe como objeto cuántico y tiene límites clásicos de otro estilo. Y uno simplemente puede aceptar que eso es parte de lo que hace la teoría de campos cuando uno la trata de entender acoplamiento fuerte. En ese caso ya, de cierta forma, son indispensables para estudiar teorías de acoplamiento fuerte. A ver, ¿cómo decir? En este caso de la supersimetría de n igual a 4 tenemos un candidato muy preciso. Hay otro tipo de teorías que son un poco más difíciles de entender, donde también hay candidatos de teorías de campos duales a otras soluciones de ADS5 por algo que no es una 5 esfera, sino algo más. Y uno puede cambiar la 5 esfera por otras cosas. Y hay cierto tipo de candidatos donde se entienden estos, y para cada uno de ellos hay una teoría cuántica de campos distinta. Y todas dan la teoría tipo 2B de gravedad con soluciones distintas en la geometría acá. O sea, hay muchos candidatos, pero si usted me da a mí una teoría y me la da así, yo no sé cómo armar la teoría dual automáticamente que corresponde a la solución de cuerdas que da esa teoría.
Eso es parte de lo que la gente está todavía tratando de investigar y de entender. O sea, el campo está abierto en el sentido de que hay ejemplos donde tenemos los pares de ADS y de teoría cuántica de campos y donde podemos calcular por accidente, porque nos dio integrable y porque se puede hacer cálculos de un lado al otro. Muchas de las cosas en física es que hay un accidente que permite calcular y donde uno puede ir y comparar. Si no, es acoplamiento débil y acoplamiento fuerte y no hay quien apare estas dos cosas. Sí. En principio sí. Nadie sabe cómo funciona realmente, pero sí. Igual que uno dice que no hay más de 3 tipos de neutrinos que son electrodébiles. Eso es una restricción a la teoría de cuerdas que de pronto da la solución del modelo estándar con sus cosas. Pero, sí. ¿Cómo argumentan que, digamos, que las transformaciones conformes sean una simetría? O sea, porque todo se basa en que es una simetría, ¿no? Las transformaciones conformes. Pero no se ha mostrado que todas las teorías de campos cumplan esa simetría. No, no todas las teorías de campos cumplen esa simetría. Pero, por ejemplo, QCD es conforme en el ultravioleta en un sentido trivial. Y las teorías de campo cuánticas a la Wilson se definen como un punto fijo del grupo de renormalización más un flujo de renormalización al infrarrojo. O sea, una teoría cuántica de campos normal se entiende como una teoría en el V que es conforme más perturbaciones y las perturbaciones son relevantes. Entonces, en el sentido de que estas existen, hay una forma de empezar acá, agregarle perturbaciones relevantes y obtener teorías no conformes. Las perturbaciones relevantes es como cambiar la fuente de los operadores relevantes y eso produce una solución de gravedad donde la simetría de Lorentz existe, pero cuando uno se va al interior le da una métrica distinta que ya no tiene la simetría completa de ADS y solo preserva la simetría de Lorentz. Y la dirección esta radial que aparece acá se puede entender de cierta forma con el grupo de renormalización. ¿Cómo? Bueno, normalmente el número de operadores relevantes es finito. Entonces hay un número finito de constantes de acoplamiento, además del punto fijo de acá, que puede depender de una constante adicional o algún conjunto más. Y esto define teorías de campo, que son un grupo de renormalización del V, algo finito, y esta es la forma de hacer teoría de campos a la Wilson. Entonces esto, de cierta forma, define todas las teorías de campos que existen en el sentido de Wilson. Entonces empiezan en algo que es como CFT y después en el grupo de normalización, o sea, CFT más grupo de normalización. Ok. ¿Qué más? A ver, cuando uno hace teoría de cuerdas, uno trata de entender cuáles son las ecuaciones que aparecen para gravedad. Le dan a uno las de Einstein. Eso si dan las de Einstein, es igualito a lo que sale ya en las ondas gravitacionales de ahí, que se han observado. Entonces, lo que las cuerdas es compatible con la relatividad de Einstein, y como vimos Einstein, es compatible con cuerdas. O sea, eso no mata nada de la teoría de cuerdas, sino da restricciones adicionales. Más restricciones da a entender de dónde salió el modelo estándar, porque muchos modelos que vienen de cuerdas le da uno el modelo estándar más otra cantidad de partículas que deberían ya haberse observado que no se vieron. Pues es modelo a modelo. Eso no dice que las cuerdas están validadas o excluidas. Lo que dice es que la solución de cuerdas de tipo tal y tal con partículas adicionales está excluida, no que la cuerda en general está excluida.
Lo que las cuerdas predicen es que hay cuerdas y las soluciones más conservadoras de a qué escala están las cuerdas es más o menos a la escala de unificación, 10 a la 15, 10 a la 16 gigaelectronvoltios. Y los aceleradores no llegan allá, y no van a llegar allá en 100 años, y no van a llegar allá en 1000 años, a menos que la tecnología de acelerar partículas cambie completamente. ¿Sí? Toca tener protones a 10 a la 17 gigaelectronvoltios para que uno de los quarks allá adentro esté a la... Ok. Esto es como 14 órdenes de magnitud más que... o 13 órdenes de magnitud más grandes que el LHC. Y no hay nadie, la gente está hablando de un factor de 10, no de 10 a la 16. ¿Cómo se aborda la paradoja? En el marco de la teoría de cuerdas, ¿cómo se aborda la paradoja de la información en los agujeros negros? Cuando les hablé de las de Branas y las hice planas, no les puse nada. Si tengo este conjunto de Branas y les agrego estas cosas, puedo hacer una solución que tenga masa y que no sea BPS y que produzca un agujero negro. Algunas de estas que dan lugar a una teoría de campos que no vive en 4 dimensiones, sino que vive en 1 más 1. Existen estas. Tienen estados especiales donde hay mucha entropía y los estados son supersimétricos también. Y como son supersimétricos, uno los puede contar y el número de estados no cambia de acoplamiento débil a acoplamiento fuerte. Y uno puede mostrar que en esa teoría, el conteo de estados en la teoría de acá da igual al área del agujero negro que corresponde al mismo objeto que tiene las mismas cargas que este objeto de acá. Entonces uno puede mostrar que el área del agujero negro en ciertos ejemplos es igual a la entropía de la CFT 1 más 1. Exactico. Y eso muestra que, en cierto sentido, el área puede tener una explicación microscópica dentro de la teoría de cuerdas. Eso explica solo la mitad. No le dice a uno cómo se perdió la información de Hawking, ni qué pasa cuando uno empieza con materia, produce un agujero negro y qué ocurre después. Eso se entiende menos bien. Y parte de lo que la gente está haciendo en investigación es tratar de entender eso. ¿Otra pregunta? Tengo como última pregunta más personal. ¿Es la teoría de cuerdas la tenemos que entender como una teoría efectiva o como una cosa fundamental? Ambas. Si uno empieza de CFT, es una teoría efectiva de gravedad que describe el acoplamiento fuerte. Si uno empieza desde otros parámetros, uno piensa en ella como una teoría fundamental, cuyas simetrías pueden ser muy exóticas y dan equivalencias entre un montón de soluciones distintas, que son dualidades. Y no hay ninguna forma de separarla una de la otra. Dependiendo de cómo empieza uno, de cuál es el enfoque que uno quiera tener, le da a uno una u otra. En cierto sentido es fundamental y es efectiva, y dependiendo de las circunstancias uno cambia de posición y cambia uno de sombrero. Ok, mil gracias.